La nave tenía el tamaño de una ciudad flotante y bloqueaba el sol sobre Washington, D.C., como si el cielo hubiera decidido cerrar. Las alarmas sonaban en cada edificio del planeta. Los satélites militares registraban una flota de 400 naves en órbita baja. El coronel Cole Navarro sostenía el documento en sus manos. Sentado frente a la pantalla holográfica, donde la embajadora Celorat, de la Coalición Galáctica, esperaba su respuesta con 4 ojos fijos en él. Y Navarro leyó el primer artículo del tratado una vez más. Luego lo dejó sobre la mesa. No. La sala quedó en silencio total. Los generales detrás de él se miraron. El secretario de Estado, Danny Caldwell, abrió la boca y la cerró como pez fuera del agua. La embajadora Celorat parpadeó con sus 4 párpados en secuencia descendente, lo cual en su cultura significaba algo cercano al horror. «Coronel Navarro», dijo Celorat, con su traductor universal convirtiendo cada sílaba en un inglés plano y sin emoción. «Este tratado garantiza la supervivencia de su especie. La coalición galáctica lleva 2000 años manteniendo la paz entre 183 civilizaciones. Ustedes serían las 184. Navarro cruzó los brazos. El artículo 7 dice que cedemos el control de nuestras comunicaciones interplanetarias. El artículo 12 dice que aceptamos inspecciones militares sin previo aviso. El artículo 19 dice que cualquier tecnología desarrollada en la Tierra pasa a ser propiedad compartida de la coalición. Hizo una pausa. ¿Qué parte de eso se supone que debemos aceptar? Celorat extendió sus 2 manos principales. Un gesto de apaciguamiento. Es estándar para todas las civilizaciones de nivel 3. Con todo respeto, embajadora, ese es exactamente el problema. Danny Caldwell se inclinó hacia el micrófono. Coronel, tal vez deberíamos revisar. Ya revisamos. Navarro no lo miró. 4 semanas. Equipo de 112 personas. Abogados internacionales, expertos en defensa, lingüistas, economistas. Todos dijeron lo mismo. ¿Qué dijeron?, preguntó Celorat. Que el tratado es una trampa muy bonita. El silencio que siguió fue diferente, más pesado. Celorat giró hacia sus asistentes y hubo un intercambio rápido en un idioma que el traductor no capturó. Cuando volvió a mirar a Navarro, algo en su postura había cambiado. Coronel, debo advertirle que la coalición no ha recibido un rechazo en 400 años. Bueno, dijo Navarro, hoy es un día histórico para todos. La conexión se cortó. En la sala de comunicaciones del Pentágono, nadie habló durante 20 segundos completos. El general Marcus Webb fue el primero en moverse. Se dirigió a la ventana y miró el cielo donde la nave alienígena seguía bloqueando el sol, como una luna artificial y oscura. ¿Alguien quiere explicarme qué acaba de pasar?, dijo. Navarro recogió sus papeles. Acabamos de rechazar el primer tratado de la Coalición Galáctica. Lo sé perfectamente. Webb se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque aceptarlo habría sido el error más caro en la historia de nuestra especie. La analista de inteligencia, Nina Castor, que había estado callada en la esquina durante toda la reunión, levantó la vista de su tableta. Llevaba 72 horas sin dormir y se notaba. Pero sus ojos seguían siendo los más afilados de la sala. Tienen razón en preocuparse, dijo. Revisé los tratados de otras 12 civilizaciones que firmaron. En promedio, perdieron la autonomía tecnológica en 30 años. En 50, su producción industrial estaba bajo control de la coalición. En 100, sus idiomas originales habían desaparecido. Webb la miró. ¿De dónde sacaste esa información? Del archivo de datos que los mismos aliens nos mandaron. Lo metieron en el paquete de bienvenida. Supongo que pensaron que no lo leeríamos completo.
Navarro sonrió por primera vez en días. Solo un poco. El general Webb procesó la información durante un momento largo. Luego respiró hondo. Entonces los aliens nos ofrecen un tratado que básicamente nos absorbe lentamente. Sí, dijo Nina. Y nosotros dijimos que no. Sí. Y ahora hay 400 naves en órbita. 417. Corrigió Nina mirando su tableta. Webb volvió a mirar el cielo. ¿Tienen idea de lo que viene ahora? Probablemente otro tratado, dijo Navarro. Con mejores palabras, pero los mismos artículos. Así es como funciona esto. En la nave insignia de la coalición, la embajadora Shelorath transmitía su informe en tiempo real al Consejo Central, cuya sede estaba a 4 años luz de distancia. El retraso de comunicación era mínimo gracias a los relés cuánticos, pero el impacto de sus palabras llegó instantáneamente. Los humanos rechazaron el tratado estándar de incorporación. Hubo un momento de silencio en el Consejo. Luego, 17 voces hablaron al mismo tiempo. En la sala del Consejo, el primero entre iguales, un ser de la especie Barrath llamado Consejero Orbex, levantó su apéndice central para pedir silencio. Era viejo, incluso para su especie, y había visto incorporaciones difíciles antes. Pero no esto. ¿Rechazaron? ¿No sin contraoferta? Sin contraoferta, sin negociación. El representante humano leyó el documento, dijo una palabra y cortó la comunicación. ¿Qué palabra dijo? Shelorath dudó. No. Otra vez el silencio. Orbex procesó la situación. Ninguna civilización había dicho simplemente no desde la gran resistencia Torrazi. Y eso había terminado en una guerra que duró 90 años y borró 3 sistemas estelares del mapa. ¿Están en posición de combate?, preguntó Orbex. Negativo. No han activado armamento. Pero sus comunicaciones globales están completamente encriptadas desde hace 3 semanas. Y sus satélites de defensa se han redistribuido en un patrón que nuestros analistas no reconocen. Orbex miró a sus consejeros. Envíen una segunda delegación, más alta, con más autoridad. ¿Y si rechazan también? Orbex no respondió de inmediato. Nadie en el Consejo había pensado que necesitarían una respuesta a esa pregunta. En la Tierra, el Sol por fin volvió a aparecer. La nave alienígena había cambiado de posición. Navarro lo vio desde la ventana y no supo si era una buena señal o la calma antes de algo mucho peor. Nina Castor se puso de pie a su lado. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó ella. Navarro pensó en los 400 años de paz de la coalición, en los tratados que parecían generosos, en los idiomas que habían desaparecido. El suficiente, dijo, si nos movemos ahora. El almirante Sherak llegó con 8 naves adicionales y una sonrisa en 3 de sus bocas. Era conocido en la coalición como el negociador más hábil en 4 galaxias. No había convencido a los Torrati de bajar las armas. Había logrado que los Vexani aceptaran compartir su tecnología de fusión. Nunca había fallado. Pidió una reunión directa con el presidente de los Estados Unidos. El líder que asumían era el máximo representante humano. Les explicaron que el sistema político humano era más complejo. Les enviaron al mismo coronel Cole Navarro, ahora acompañado por la representante del Consejo de Seguridad de la ONU, Laura Soto. Sherak comenzó con un discurso de 40 minutos sobre los beneficios de la coalición. Tecnología médica, viajes interespaciales, comercio entre mundos, protección contra amenazas externas. Lo presentó todo con la precisión de alguien que había dado ese mismo discurso 127 veces. Laura Soto escuchó en silencio con las manos juntas sobre la mesa. Cuando Sherak terminó,
Ella abrió su carpeta. Gracias, almirante. Tenemos algunas preguntas. Serac se acomodó, satisfecho. Las preguntas eran señal de interés. El artículo 3.4.2 del tratado revisado. Dijo Laura. Establece que la Tierra cede jurisdicción sobre disputas comerciales interestelares al Tribunal de la Coalición. Ese tribunal tiene representación humana. Tendrían un asiento observador durante los primeros 50 años. ¿Observador? ¿Sin voto? Es el proceso estándar de integración. Laura anotó algo. El artículo 11 establece que las rutas de navegación dentro del sistema solar pasan a ser reguladas por la coalición. ¿Eso incluye las misiones a la Luna y Marte que ya tenemos en operación? Serac parpadeó. Con las debidas autorizaciones, sí. ¿Autorizaciones de quién? Del Comité de Tránsito Regional de la Coalición. Laura anotó. Navarro miraba el techo. Almirante, continuó Laura, en el Tratado de Incorporación de los Silvari, firmado hace 180 años, el artículo equivalente al 11 se usó para bloquear sus vuelos internos durante 17 años, mientras se resolvía una disputa comercial que no tenía nada que ver con ellos. ¿Eso podría pasarle a la Tierra? La sala quedó quieta. Serac no había esperado esa pregunta. No porque no tuviera respuesta, sino porque nadie le había hecho esa pregunta antes. Nadie investigaba los tratados antiguos. Nadie tenía acceso a los archivos históricos de la coalición. ¿Cómo saben de los Silvari? Ustedes nos enviaron el archivo completo de civilizaciones incorporadas en el paquete de bienvenida. Laura cerró su carpeta. Lo leímos. Serac miró a su equipo. Uno de sus asistentes, un Barrad joven, parecía estar calculando algo con urgencia en su dispositivo. El paquete de bienvenida, dijo Serac lentamente. Contiene 47 terabytes de información. 49.3, dijo Navarro sin mirar hacia abajo. Y sí, todo. ¿Lo leyeron todo? Tradujimos, indexamos y analizamos todo. Laura volvió a abrir su carpeta a una página marcada. Tenemos documentadas 82 inconsistencias entre lo que el tratado promete y lo que históricamente ocurrió con otras civilizaciones. ¿Quiere que empecemos por orden cronológico o por orden de impacto? Serac, por primera vez en su carrera diplomática de 300 años, no sabía qué decir. El tratado puede modificarse, dijo finalmente. Con gusto lo revisamos si nos envían una versión sin los artículos 3.4.2, 6, 11, 12, 19, 21 y el protocolo anexo B. Serac calculó. Esos artículos eran la columna vertebral del sistema de control de la coalición sobre las civilizaciones nuevas. Sin ellos, el tratado era básicamente una carta de presentación. No, eso no es posible. Entonces nuestra respuesta sigue siendo la misma que la semana pasada. Serac cortó la comunicación antes de que lo hicieran los humanos. Era la primera vez que eso ocurría. En la nave insignia, transmitió al Consejo con una sola oración. Los humanos no solo rechazan el tratado. Lo entendieron. En el Consejo Central, Orbex convocó una sesión de emergencia que duró 3 días. Los representantes de 183 civilizaciones debatieron, discutieron y en varios casos entraron en alarma existencial. La razón era simple. Si los humanos habían leído el archivo completo, sabían cómo funcionaba realmente la coalición. Y si esa información se diseminaba entre otras civilizaciones, algunos de los miembros más nuevos podrían empezar a hacer sus propias preguntas. El representante Torrati
cuya civilización llevaba 900 años en la coalición, pidió la palabra. ¿Han compartido esa información con otras civilizaciones? Nadie sabía la respuesta. Nina Castor, de vuelta en su oficina en Washington, tenía esa respuesta. La tenía desde hacía 2 semanas, pero no era el momento de usarla todavía. El coronel Navarro entró a su oficina con 2 cafés y cerró la puerta. ¿Cuántas civilizaciones contactaste? Nina tomó el café. 16, las más recientes en la coalición, las que todavía recuerdan cómo era antes. ¿Respondieron? 3, con mucho miedo. Bebió. Pero respondieron. Navarro se sentó frente a ella. ¿Qué dijeron? Que esperan que sepamos lo que estamos haciendo. ¿Y lo sabemos? Nina miró su pantalla, donde los mensajes cifrados de 3 mundos distantes parpadeaban en silencio. Estamos aprendiendo rápido. Afuera, sobre el cielo de Washington, las naves de la coalición no se habían movido, pero eran más ahora. 417 se habían convertido en 592. El tiempo se estaba acabando. El gran almirante Drex llegó con una flota que bloqueó la señal del sol por 2 días completos. Sus naves no eran como las de Serac, diseñadas para la diplomacia y las negociaciones. Las de Drex eran máquinas de guerra pintadas en negro y rojo, con superficies que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Desde cualquier ciudad costera de la Tierra, se podían ver en el cielo nocturno como cicatrices brillantes entre las estrellas. Drex no pidió una reunión. Exigió una. El coronel Navarro llegó a la sala de conferencias en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York con la misma carpeta de siempre, el mismo café frío y la misma expresión de alguien que ha dormido 4 horas en 2 días y no piensa demostrarlo. Laura Soto estaba a su lado. Nina Castor, esta vez, estaba en la sala. Tenía un dispositivo sobre la mesa que ninguno de los aliens había visto antes. Drex entró sin saludar. Era enorme para su especie, en el doble de alto que cualquier humano en la sala, con una armadura ceremonial que pesaba más que un automóvil. Sus traductores eran más avanzados que los de Gerak y Shelorad. Captaba matices. 2 semanas, dijo Drex. 2 delegaciones, 2 rechazos. El Consejo Central me envía porque considera que la situación requiere una resolución definitiva. Navarro asintió. Bienvenido a la Tierra, gran almirante. No estoy aquí por cortesía. No estoy aquí porque el Consejo ha autorizado medidas adicionales si este encuentro no produce resultados. ¿Medidas adicionales?, dijo Laura. Económicas, tecnológicas, en casos extremos, de otro tipo. Drex colocó sobre la mesa un dispositivo que proyectó el tratado en versión holográfica, esta vez con modificaciones marcadas en verde. Hemos revisado el documento. Se han hecho concesiones. Navarro tomó el documento holográfico y comenzó a leerlo. Nina activó su dispositivo en silencio y comenzó a compararlo con la versión anterior en tiempo real. 30 segundos después, Nina deslizó una nota escrita a mano hacia Navarro. Él la leyó. La dejó boca abajo. Gran almirante, dijo Navarro, los artículos que pedimos eliminar siguen aquí. Tienen nombres diferentes y están redactados de forma distinta, pero hacen exactamente lo mismo. Drex no parpadeó. Son concesiones de forma para facilitar la aceptación política en su mundo. ¿O son los mismos grillos con diferente cadena? Navarro devolvió el documento holográfico. Nuestra respuesta no ha cambiado. Drex se levantó. Era intimidante cuando estaba sentado. De pie, ella llenaba la sala de una manera que activaba algo primario en la biología humana. Algo que decía que era momento de estar muy quieto, pero Navarro no estaba quieto.
Estaba haciendo anotaciones. «Coronel», dijo Drex con una voz que había reducido a escombros búnkeres en 3 guerras, «creo que no comprende la diferencia entre negociar y perder el tiempo». «Con respeto, gran almirante, yo diría lo mismo». Nina Castor colocó su dispositivo sobre la mesa y lo giró para que Drex pudiera verlo. En la pantalla había una lista de nombres. Nombres de mundos. Nombres de especies. «Estos son los 16 planetas que contactamos en las últimas 3 semanas», dijo Nina. «De ellos, 9 respondieron. De esos 9, 6 están formalmente revisando sus tratados de incorporación a la luz de información que les compartimos. 2 ya presentaron solicitudes de renegociación ante el Consejo». Drex miró la lista. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la sorpresa o la incomodidad, y era el silencio de alguien calculando el daño. ¿Compartieron el archivo de datos con otras civilizaciones? No el archivo completo, dijo Nina. Solo la sección de precedentes históricos. Lo que le pasó a los Silvari, a los Mecrat, a los Tauran, lo que les pasó a sus industrias, sus idiomas, su capacidad de defensa propia después de firmar. Una pausa. Todo documentado por la propia coalición. Esa información es confidencial. Nos la enviaron. No estaba destinada a ser interpretada de esa manera. Entonces, ¿cómo estaba destinada a ser interpretada? Preguntó Laura con una voz perfectamente tranquila. Drex no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta que diera confirmaría exactamente lo que los humanos estaban diciendo. «Gran almirante», dijo Navarro poniéndose de pie. «Le propongo algo. Vuelva al Consejo. Dígales que la Tierra no rechaza la idea de la coalición. Que no rechazamos la cooperación, el comercio, la defensa mutua o el intercambio tecnológico. Lo que rechazamos es un tratado diseñado para que con el tiempo dejemos de ser nosotros mismos». Recogió sus papeles. Si el Consejo quiere hablar de un acuerdo donde ambas partes ganan algo real, aquí estamos. Drex los miró durante un momento largo. El Consejo no negocia de igual a igual con civilizaciones de nivel 3. Entonces, dijo Navarro, tienen un problema. La conexión se cortó por tercera vez en 3 semanas. Fuera de la sala, en un corredor, el general Webb esperaba. Navarro salió y Webb se le unió sin decir nada durante un tramo largo del pasillo. ¿Cómo fue? Igual. Webb asintió. Las naves aumentaron otra vez. 800 ahora. ¿Están en formación de ataque? No, pero están demasiado cerca para ser solo decorativas. Navarro se detuvo. ¿El proyecto está listo? Webb miró hacia los lados. Kevin lo confirmó esta mañana. 72% de capacidad operativa. No es 100, pero es suficiente para que lo noten. ¿Notarlo o preocuparse? Preocuparse. Kevin Park llevaba 18 meses trabajando en un hangar subterráneo en Nevada, sin dormir más de 5 horas por noche. Y lo mostraba. Tenía ojeras hasta los pómulos y el pelo aplastado de llevar casco demasiadas horas. Pero cuando miraba sus creaciones, algo en él se encendía con una intensidad que asustaba un poco a sus colegas. Había empezado con los fragmentos del primer satélite explorador que la coalición había enviado al sistema solar 18 meses antes del primer contacto oficial. Los humanos lo habían detectado, lo habían rastreado. Y cuando se acercó demasiado a la órbita de Júpiter, un equipo de la NASA lo había interceptado calladamente. Lo habían desarmado. Lo habían estudiado. Y Kevin había pasado los siguientes 18 meses aprendiendo. El resultado no era una copia, era una adaptación.
de tecnología alienígena filtrada a través de ingeniería humana, con modificaciones que ningún ingeniero de la coalición habría considerado porque ningún manual de la coalición las contemplaba. ¿Funciona?, le preguntó Navarro cuando llegó al hangar. Kevin señaló hacia el techo del hangar, donde colgaba algo que parecía una antena, pero era mucho más que eso. Encendemos esto y cada nave en órbita recibe en sus sistemas de comunicación un pulso que les dice exactamente qué es y de dónde viene. Kevin metió las manos en los bolsillos, y cuando lo vean, van a entender que llevamos 18 meses preparándonos. Navarro miró la estructura. ¿Y si reaccionan mal? Ya están reaccionando mal. 500 naves se convirtieron en 800 en 48 horas. Kevin lo miró. Al menos así sabrán que no somos fáciles. Navarro pensó en Drex, en Serac, en Celorad, en los 9 planetas que habían respondido los mensajes de Nina, en los 16 que habían contactado. Enciéndelo, dijo. Kevin asintió. Caminó hacia un panel y presionó una secuencia de teclas. A 800 naves en órbita, los sistemas de comunicación recibieron simultáneamente una señal. Una señal que usaba su propio protocolo, que hablaba su propio idioma de datos, que les decía, sin texto, sin voz, solo con su mera existencia, que la Tierra no había estado perdiendo el tiempo. En la nave de Drex, el oficial de comunicaciones se puso de pie de golpe. Gran almirante. Señal entrante. Sanfuente. Superficie terrestre. ¿Qué tipo de señal? El oficial la analizó. Tardó 10 segundos. Luego se dio la vuelta con una expresión que Drex rara vez veía en su personal entrenado, para no mostrar nada. Es nuestra, señor. La tecnología es nuestra. Una pausa. Con modificaciones que no reconozco. Drex tardó 15 segundos en responder. Transmitan al Consejo. Código de urgencia máxima. La sesión del Consejo Central duró 7 horas. 4 representantes pidieron la palabra al mismo tiempo. Orbex los ignoró a todos. Explíquenme, dijo. ¿Cómo una civilización de nivel 3 que no sabía que existíamos hace 2 años tiene tecnología de comunicaciones de la coalición? Nadie respondió. No porque no hubieran teorías, sino porque todas las teorías que tenían conducían a la misma conclusión. Y esa conclusión era demasiado incómoda para expresarla en voz alta frente al pleno del Consejo. El representante Mekrat fue el primero en hablar. Los Mekrat llevaban 300 años en la coalición y todavía recordaban algunas cosas que preferirían no recordar. Si de alguna forma interceptaron uno de nuestros dispositivos de exploración antes del primer contacto, dijo lentamente. Y si tienen la capacidad cognitiva para desarmarlo y adaptarlo en 18 meses, entonces su clasificación de nivel 3 es incorrecta. Orbex lo miró. ¿Qué nivel sugieres? El representante Mekrat no respondió. Volvió a su asiento. El silencio del consejo se extendió como una mancha. En la Tierra, Nina Castor estaba en una videollamada cifrada con 3 personas a las que nunca había visto en persona. Uno era un académico de la Universidad de Cambridge llamado Aaron Reyes. Otro era una especialista en derecho espacial llamada Megan Torres. El tercero era un ex ingeniero de defensa llamado Pete Galloway, que ahora vivía en Uruguay y criaba ovejas, pero que respondía a los mensajes de Nina porque, según dijo, le parecía que el mundo se estaba poniendo interesante. Y la señal que enviamos, dijo Nina, llegó a 800 naves. Pero lo que no les hemos dicho todavía es lo que está debajo de Nevada. ¿Cuántos?, preguntó Aaron. Kevin dice que hay capacidad para 140 unidades operativas. 72 al 100%, el resto en proceso. Megan Torres dejó de escribir.
¿140 de qué? Nina vaciló. Kevin los llama adaptaciones. Son vehículos de propulsión que combinan el motor de inercia que encontramos en el satélite explorador con un sistema de navegación terrestre. No son naves de guerra. Kevin fue muy específico sobre eso. ¿Pero podrían usarse defensivamente?, preguntó Pete desde su pantalla, con ovejas de fondo. Podrían hacer cosas que las naves de la coalición no esperan porque no están en ningún manual de la coalición. Pete asintió, aparentemente satisfecho. Una de sus ovejas entró al cuadro de video. Él la ignoró. Navarro no estaba en esa llamada. Estaba en una reunión diferente. En un búnker diferente. Y con el general Webb y 6 comandantes de Fuerzas Armadas de distintos países que habían sido informados hacía 3 semanas del proyecto de Kevin, y habían pasado esas 3 semanas decidiendo si creerlo o no. Ahora que la señal había llegado a las 800 naves, ya no quedaba nada que decidir. ¿La coalición puede atacar?, preguntó el comandante de las Fuerzas Armadas de Brasil. Una mujer llamada Diana Félix, que había pasado su carrera estudiando conflictos asimétricos, y ahora miraba la situación con una expresión que mezclaba fascinación profesional con algo que podría llamarse miedo productivo. Pueden, dijo Webb. Pero no lo harán. No todavía. ¿Por qué no? Porque si atacan antes de un rechazo formal del proceso diplomático, violan sus propios protocolos. Y esos protocolos son lo que mantiene cohesionadas a 183 civilizaciones. Navarro señaló un mapa holográfico de la órbita terrestre. Si nos atacan, algunas de esas civilizaciones van a preguntarse quién es el siguiente. Especialmente las 9 que ya respondieron los mensajes de Nina. Diana Félix procesó la información. Entonces usamos su propio sistema legal como escudo. Por el momento sí. ¿Y cuándo se cansen del sistema legal? Navarro no respondió de inmediato. En el mapa holográfico, las 800 naves brillaban como puntos fríos sobre la curva azul de la Tierra. Antes de que eso pase, dijo finalmente, espero que alguien más importante que Drex quiera hablar. Ese alguien llegó 4 días después. No con un mensaje de texto ni con una transmisión holográfica. Llegó con una nave que hacía que la flota de Drex pareciera una escolta de tránsito. Era de un color que los instrumentos terrestres registraban como plateado, pero que cambiaba dependiendo del ángulo desde el que se miraba, pasando por dorado, después por algo sin nombre en el espectro visible humano, después de nuevo a plateado. Nina estaba en la sala de monitoreo cuando la nave apareció en los sensores. Es diferente, dijo en voz baja. ¿En qué sentido?, preguntó el técnico a su lado. Nina miró los datos. En todos. El mensaje que llegó de la nave no fue enviado a través del sistema de comunicaciones estándar de la coalición. Fue enviado directamente a la red de satélites de la NASA en una frecuencia que solo los humanos usaban, en un protocolo que los aliens no deberían conocer. El mensaje decía: solicito reunión directa con los representantes que rechazaron los 3 tratados anteriores. Vengo sin armamento activo, sin condiciones previas. Mi nombre es Serafón. Soy la reina de la coalición galáctica. La sala de monitoreo quedó en silencio. Navarro leyó el mensaje 3 veces. Luego dijo: ¿cómo sabe en qué frecuencia contactarnos? Nina ya estaba buscando la respuesta. Tardó 40 segundos. No lo sé. Navarro dobló el mensaje impreso y lo metió en su bolsillo. Una vieja costumbre. Los objetos físicos lo ayudaban a pensar. Organicen la reunión, dijo. Webb lo detuvo antes de que llegara a la puerta. Cole es la reina. No es otro almirante, no es otro negociador. Si esto sale mal, interrumpió Navarro.
No, ya salió mal con las 800 naves en órbita. Se soltó. Si sale bien, es la única persona con suficiente autoridad para cambiar algo real. Webb miró el techo, como si buscara paciencia en las tuberías. Necesito saber qué quieres de ella, dijo. Navarro pensó. Pensó en el archivo de datos, en los Silvari, en los idiomas perdidos, en los artículos 3 y 11 y 19, en los 9 planetas, en las 140 adaptaciones de Kevin que esperaban bajo Nevada, en Pete Galloway y sus ovejas en Uruguay. Quiero lo mismo que la primera semana, dijo Navarro. Un trato real, y uno que no requiera que dejemos de ser nosotros mismos para existir en la coalición. ¿Y si ella dice que eso no es posible? Navarro abrió la puerta. Entonces, me alegra que Kevin haya tenido 18 meses para prepararse. La reina Serafón bajó de su nave sin escolta. Eso fue lo primero que desconcertó a todos. Nina lo vio en las cámaras de la pista de aterrizaje provisional que habían instalado en un campo abierto a las afueras de Denver, y a medio camino entre los búnkeres militares del este y el hangar de Kevin en Nevada. Iniciaron un proceso que podría cambiar la estructura interna de la coalición. Navarro procesó eso. ¿Es eso malo?, preguntó. Serafón tardó en responder. Depende de quién responda. Esa tarde, en la sala de reuniones de la base provisional en Denver, Serafón conoció a Laura Soto, a Nina Castor, al general Webb, a Diana Félix, que había volado desde Brasil, y al propio Kevin Park, que llegó con su casco bajo el brazo y una mancha de grasa en la mejilla que no se había dado cuenta de que tenía. Serafón miró a Kevin con algo que en su cultura equivalía a un examen detallado. Usted modificó el dispositivo de exploración. Kevin metió las manos en los bolsillos. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó entender el sistema de propulsión? 8 meses. El último mes y medio lo usé para mejorarlo. Serafón parpadeó. Un parpadeo. No 4 en secuencia, como Shelorat. Solo uno. ¿Lo mejoró? En un 16% de eficiencia energética. Kevin sacó su tableta. ¿Quiere ver las ecuaciones? Serafón lo miró durante un segundo. Sí. Nina observó ese intercambio y anotó algo en su libreta. Laura Soto la miró. Nina le pasó la nota. Vino a evaluar, no solo a negociar. Laura leyó y asintió con la cabeza. La reunión formal comenzó a las 5 de la tarde. Serafón abrió con algo que ningún representante de la coalición había dicho en ninguna de las reuniones anteriores. ¿Qué quieren? La pregunta fue tan directa, tan diferente al patrón de los últimos 3 encuentros, que hubo un momento de silencio genuino. Navarro habló primero. Queremos un acuerdo de asociación donde la Tierra tenga representación real en las decisiones que nos afectan. No un asiento observador, no en 50 años, desde el principio. Tenía la lista preparada, pero habló sin mirarla. Queremos mantener control de nuestras rutas de navegación internas. Queremos que cualquier desarrollo tecnológico surgido de la colaboración tenga propiedad compartida real, no donación automática a la coalición. Queremos un mecanismo de salida si en 20 años decidimos que la asociación no funciona para nosotros. Serafón escuchó sin interrumpir. Y queremos, agregó Laura, que lo que está en el archivo histórico que nos enviaron, lo que le pasó a los Silvari y a los Mekrat y a los Turán, no les pase a las 9 civilizaciones que están revisando sus tratados ahora mismo. Serafón miró a Laura durante un momento. ¿Eso también lo incluyen en sus condiciones? Sí, dijo Laura sin vacilar. ¿Por qué les importa lo que les pase a otras civilizaciones? Laura tardó solo un segundo.
Porque si el sistema que los absorbió a ellos funciona también para nosotros, entonces en 100 años alguien estará leyendo sobre la Tierra en ese archivo histórico. Serafón giró hacia sus manos. Era un gesto que en su cultura no tenía equivalente humano exacto, pero que Navarro interpretó como alguien reorganizando algo internamente antes de hablar. Lo que piden, dijo finalmente, excede lo que el Consejo me autorizó a ofrecer. ¿Y lo que usted puede ofrecer?, preguntó Navarro, y otro silencio. Más largo. Eso, dijo Serafón, depende de una conversación que todavía no he tenido con el Consejo. ¿Y si esa conversación no sale bien? Serafón lo miró. Entonces tendré que tomar decisiones que el Consejo no espera de mí. Después de que Serafón volvió a su nave, la sala de reuniones quedó en silencio durante varios minutos. Nadie quería ser el primero en hablar, porque decir algo en voz alta significaría comprometerse con una interpretación de lo que acababa de pasar. Nina fue la primera. Vino sola, escuchó. Preguntó qué queríamos antes de hacer una oferta. Miró su libreta y dijo que podría tomar decisiones que el Consejo no espera de ella. ¿Qué significa eso?, preguntó Webb. Significa, dijo Navarro, que tal vez tenemos una aliada en el lugar más improbable. Kevin todavía tenía la tableta con las ecuaciones de propulsión. La miró. ¿Creen que realmente quería ver las ecuaciones o solo estaba siendo educada? Las quería, dijo Nina. Tomó registro mental. Noten que no pidió una copia digital. Kevin guardó la tableta. Interesante. Afuera, la nave plateada de Serafón seguía en la pista, inmóvil, sin señales de que fuera a partir pronto. En órbita, las 800 naves de la flota de Drex tampoco se movieron. Pero algo había cambiado. Era difícil de nombrar, pero Navarro lo sentía en la manera en que Webb miraba el techo del búnker sin buscar ya la paciencia en las tuberías. En la manera en que Laura cerraba su carpeta con algo parecido al alivio. La situación era la misma. Las naves seguían allí. Pero ya no se sentía como un callejón sin salida. La transmisión duró 3 horas y 16 minutos. Nina lo supo porque lo cronometró desde el momento en que los sensores registraron que la nave de Serafón activó sus sistemas de comunicación de largo alcance hasta el momento en que los apagó. No podían interceptar el contenido. La encriptación cuántica de la coalición era, por el momento, impenetrable para los instrumentos terrestres. Pero podían medir la duración. Podían medir la intensidad de la señal. Podían medir los picos. Hubo 7 picos de alta intensidad en 3 horas. Son como subidas de voz, le dijo Nina a Navarro mientras revisaban los datos. No puedo decirte lo que dijeron, pero alguien estuvo muy alterado 7 veces. Navarro miró el gráfico. ¿La señal fue bidireccional desde el principio? Sí, pero en el minuto 83. Nina señaló un punto en la pantalla. La dirección se invirtió. La señal más fuerte dejó de venir de la nave de Serafón y empezó a venir del otro lado. Navarro procesó eso. El Consejo empezó a presionarla. O a acusarla, o ambas. A 4 años luz de distancia, la sesión del Consejo Central no estaba yendo bien para nadie. Orbex había escuchado el informe de Serafón con la cara cerrada de alguien que está contando hasta un número muy alto antes de responder. El informe era este. La reina de la coalición había visitado la Tierra sin autorización del Consejo. Había mantenido una reunión sin condiciones previas. Había escuchado las demandas humanas. Y había indicado la posibilidad de tomar decisiones fuera del marco autorizado. Orbex esperó a que terminara. Luego dijo, ¿qué le prometió a los humanos? Nada, dijo Serafón.
Escuché. ¿Por qué? Porque 3 delegaciones fracasaron y la situación empeora cada semana. 9 planetas revisando tratados. 2 solicitudes formales de renegociación. El representante Mekrat pidiendo una auditoría interna. Serafón miró al consejo. ¿Cuánto tiempo más queremos esperar a que esto se detenga solo? La solución, dijo Orbex, pues no es validar las demandas de una civilización de nivel 3, dándoles acceso personal a la reina. La solución tampoco es seguir enviando almirantes que son incapaces de entender que estos humanos han leído más sobre nuestra historia interna que algunos miembros de este consejo. Silencio. El representante Torrati, que llevaba 900 años en la coalición y había visto muchas sesiones difíciles, habló con cuidado. ¿Qué es lo que los humanos saben exactamente? Todo lo que está en el archivo histórico, dijo Serafón, que compartimos con ellos. Eso fue un error de protocolo, dijo Orbex. El error de protocolo nos dio información sobre cómo piensan, respondió Serafón. No leen por encima, leen completo, analizan, contactan a otras civilizaciones, adaptan nuestra tecnología en 18 meses y la mejoran en un 16%. Una pausa. No son una civilización de nivel 3. Nunca lo fueron. Nuestro sistema de clasificación los subestimó porque mide desarrollo tecnológico, no capacidad cognitiva ni organización social bajo presión. Orbex la miró durante un tiempo largo. ¿Qué propone? Propongo que el Consejo autorice una negociación real, con representación humana desde el inicio, y con acceso a los mecanismos de decisión que los afectan. Eso viola el protocolo de incorporación. El protocolo de incorporación fue diseñado hace 900 años para civilizaciones que no sabían que existíamos. Serafón miró al pleno. Los humanos nos conocen. Conocen nuestra historia. Conocen nuestros errores. Y están en contacto activo con otras civilizaciones que también empiezan a conocer nuestra historia. Una pausa. ¿Preferimos tener un caso de estudio de una negociación exitosa o el primer caso documentado de una civilización que rechazó la coalición y convenció a otras de hacer preguntas? Otro silencio. Más largo. El representante Mekrat pidió la palabra. Era la segunda vez en 2 semanas que pedía la palabra en el Consejo, lo cual en su historial de 300 años de membresía era un récord. La auditoría que solicité, dijo, no es solo por los humanos, o es por lo que los humanos encontraron que nosotros no habíamos buscado. Orbex lo miró. ¿Qué encontraron? Irregularidades en los contratos de distribución tecnológica posteriores a la incorporación de los Silvari, los Mekrat. Se detuvo. Nosotros. Irregularidades en nuestro propio proceso de incorporación que beneficiaron a contratistas específicos de la coalición durante 150 años. El silencio esta vez era diferente. Y no era el silencio de muchas personas recalculando simultáneamente. ¿Cómo saben los humanos sobre eso? Preguntó Orbex con una voz más baja. Porque está en el archivo histórico. En las notas de auditoría internas de hace 200 años que nadie leyó porque estaban enterradas en 49 terabytes de datos. El representante Mekrat miró al consejo. Los humanos las encontraron, las indexaron y las compartieron con nosotros. Las recibí esta mañana. En Denver, Nina cerraba la laptop con la satisfacción muy específica de alguien que ha ejecutado un plan que tardó 6 semanas en preparar. Llegó, le dijo a Navarro. ¿Cuántos? El representante Mekrat y 2 más que pidieron no ser identificados todavía. Nina se recostó en su silla. El archivo que les mandamos tiene las notas de auditoría completas, con fechas, con nombres de contratistas, con montos. Navarro se quedó mirando el techo.
Era una costumbre que estaba adoptando de Webb. ¿Cuándo encontraste eso? La primera semana. Pero no tenía sentido enviarlo antes. Necesitábamos que Serafón llegara primero, que el consejo entrara en pánico, a que el representante Mecrat ya tuviera su propia razón para estar molesto. ¿Y si Serafón no venía? Nina lo miró. Iba a venir. Alguien con su historial, que ha estado 90 años heredando un sistema que sabe que tiene problemas, no manda a un cuarto almirante cuando 3 fallaron. Viene ella misma. Una pausa. Solo era cuestión de tiempo. Navarro la miró durante un segundo. ¿Desde cuándo tienes todo esto planeado? Nina recogió su libreta. Desde que leí los 49.3 terabytes. Al día siguiente, Serafón pidió una segunda reunión. Esta vez en el interior del edificio provisional, en la sala de reuniones, sin cámaras de ningún lado. Navarro aceptó las condiciones. Serafón entró y se sentó antes de que nadie se lo ofreciera. Era diferente a su primera visita. No más cerrada, pero sí más directa. Como alguien que ha tomado una decisión y ya no necesita medir el terreno. El Consejo no autorizará lo que ustedes piden, dijo. Navarro asintió. Lo esperábamos. Pero yo sí puedo autorizarlo. ¿Laura Soto dejó de escribir? No, la reina de la coalición tiene poderes de prerrogativa que no se han usado en 400 años porque no ha habido motivo para usarlos. Serafón los miró a todos. Puedo declarar un acuerdo especial de asociación fuera del marco del protocolo de incorporación. No es lo mismo que un tratado estándar. Tiene condiciones diferentes. Representación desde el inicio. Control de rutas internas. Propiedad tecnológica compartida real. Mecanismo de salida en 20 años. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. Era el silencio de personas que están procesando algo que no esperaban escuchar. ¿Y el Consejo? Dijo Navarro. El Consejo puede impugnarla. Tienen ese derecho, pero la impugnación requiere 2/3 de los votos. Serafón miró sus manos. Esta mañana, el representante Mecrat y 4 representantes más me informaron que no votarán para impugnar. ¿Por qué? Porque les enviaron las notas de auditoría. Serafón los miró a todos con una expresión que no era exactamente admiración, pero que era algo muy cercano al reconocimiento. Eso fue calculado. Sí, dijo Nina. Funciona. También sí. Serafón miró a Nina durante un momento. ¿Cuándo decidió hacerlo? Desde la primera semana, pero necesitaba el momento correcto. ¿Por qué compartirlo con nosotros? Podrían haberlo guardado como ventaja a largo plazo. Nina pensó en cómo responder. Porque la ventaja no es tener información que otros no tienen. La ventaja es resolver el problema real. Y el problema real no es solo nuestra incorporación. Es que el sistema que absorbe civilizaciones tiene fallas que benefician a pocos y dañan a muchos. Una pausa. No queríamos ser la 184, pero tampoco queríamos ignorar lo que encontramos. Serafón procesó esa respuesta durante varios segundos. Luego, dijo algo que ninguno de ellos esperaba. Eso es exactamente lo que el Consejo teme de ustedes. ¿Que compartamos información?, preguntó Laura. Que no piensen solo en ustedes mismos. El documento tenía 42 páginas, no 800, no con artículos enterrados en subpárrafos numerados con 3 niveles de profundidad. 42 páginas, en español, en inglés, y en el idioma estándar de la coalición, con cláusulas que decían exactamente lo que decían y nada más. Aaron Reyes lo había pasado en limpio. Megan Torres lo había revisado artículo por artículo durante 18 horas seguidas. Pete Galloway lo había leído desde Uruguay a las 3 de la madrugada
y había mandado un mensaje de una sola línea que decía: «Esto es lo que debería haber sido desde el principio». Navarro lo leyó 2 veces. Serafón lo leyó una. «¿Tiene objeciones?», preguntó Navarro. «A los términos no». Serafón colocó el documento sobre la mesa. «Al proceso que viene después, Namo varias. Cuéntenoslas». «El Consejo convocará una sesión de impugnación. Orbex tiene suficiente influencia para conseguir votos. No los 2/3 necesarios para bloquearla, pero sí los suficientes para hacer el proceso lento y público». Serafón miró a Navarro. «Lo cual puede ser un problema o una oportunidad, dependiendo de cómo lo usen». «Una oportunidad», dijo Nina sin dudar. Serafón la miró. «Tinan, ¿por qué?». «Porque un proceso público significa que las 183 civilizaciones ven exactamente qué cláusulas el Consejo intenta bloquear, qué artículos no quiere que la Tierra tenga». Nina abrió su libreta. «Las 9 civilizaciones que están revisando sus propios tratados van a comparar esos artículos con los suyos». Serafón procesó eso. «¿Y las auditorías?». «El representante Mekrat formalizó la solicitud esta mañana», dijo Laura. «Con 4 firmas adicionales, ya es un proceso oficial. Orbex intentará bloquear la auditoría también». «¿Puede?». «No completamente. Puede retrasarla, restringir su alcance, pero no puede detenerla si hay 5 firmas». Serafón miró a Laura. «¿Saben qué van a encontrar?». «Tenemos hipótesis bien documentadas». Serafón asintió lentamente. «Entonces el proceso que viene no es solo la ratificación del acuerdo especial. Es una reestructuración del Consejo a través de presión interna simultánea». «Sí», dijo Navarro. «Eso tomará tiempo». «Estamos dispuestos a esperar». Serafón lo miró. «¿Cuánto tiempo?». Navarro pensó en las 800 naves en órbita, en las 140 adaptaciones de Kevin bajo Nevada, en los 9 planetas, en las ovejas de Pete Galloway, el que sea necesario. La firma del acuerdo especial de asociación ocurrió al día siguiente, en la pista provisional a las afueras de Denver, bajo un cielo de noviembre que no tenía nubes y que permitía ver, si uno sabía dónde mirar, los puntos brillantes de las naves en órbita. Navarro firmó primero, luego Laura, luego Webb, que era la primera vez en 4 semanas que no miraba el techo con expresión de búsqueda activa de paciencia. Serafón firmó con un instrumento que no era un bolígrafo, pero funcionaba de manera similar, dejando una marca en el papel que los instrumentos de Nina registraron como una firma auténtica bajo el protocolo de la coalición. La transmisión al Consejo fue inmediata. La reacción llegó en 3 minutos. Orbex convocó sesión de emergencia. La impugnación se formalizó en 12 horas. Pero cuando el Consejo se reunió para votar, el representante Mekrat estaba de pie con 6 representantes más, todos con documentos en sus manos. Los documentos eran las notas de auditoría. La sesión de impugnación duró 2 días. Al final del segundo día, Orbex tenía 31 votos. Necesitaba 47. El acuerdo especial no fue impugnado. En la Tierra, Navarro estaba en la sala de monitoreo cuando llegó la confirmación. Nina estaba a su lado. Webb estaba de pie en la puerta, como si no estuviera seguro de si quedarse o irse a buscar aire. «Es oficial», dijo el técnico. Nadie dijo nada durante un momento. Luego Kevin Park, de que se había colado a la sala de monitoreo con su casco bajo el brazo y una mancha nueva de grasa en el cuello, dijo: «¿Eso significa que puedo dormir?». «No todavía», dijo Nina. Kevin asintió con la resignación de alguien completamente acostumbrado a esa respuesta.
Las 800 naves empezaron a moverse esa tarde. No hacia la Tierra, hacia afuera, de vuelta a sus posiciones de patrullaje estándar. La flota de Drex se retiró primera, sin ceremonia, sin transmisión de despedida. Solo se fue. La nave de Seraphon fue la última en moverse. Antes de hacerlo, transmitió un mensaje a la frecuencia de la NASA, en inglés, con el mismo acento mezclado que usaba cuando hablaba sin traductor. El proceso que iniciaron no terminará en años, tal vez en décadas. El Consejo tiene muchos mecanismos para hacer las cosas lentas. Una pausa. Pero la auditoría está abierta, el acuerdo está firmado, y hay 6 representantes que ahora hacen preguntas que no se habían hecho en 300 años. El mensaje continuó. Los humanos fueron clasificados como nivel 3. Eso fue un error de nuestra parte. No porque su tecnología sea más avanzada de lo que medimos, sino porque medimos las cosas equivocadas. Otra pausa. Ninguna civilización que hemos encontrado en 2000 años leyó el archivo completo. Ninguna contactó a otras civilizaciones en paralelo. Ninguna tomó nuestra tecnología y la mejoró antes de firmarnos un papel. Y ninguna incluyó en sus condiciones la situación de otras civilizaciones que no eran ellas. Pausa final. No sé todavía si eso es sabiduría o un rasgo de carácter que les va a causar muchos problemas. Probablemente ambos. La nave plateada se elevó. Pasó a través de la capa de nubes y desapareció. En el Consejo, Orbex pasó las siguientes semanas en una serie de reuniones privadas que no quedaron registradas en ningún protocolo oficial. Los miembros que asistieron a esas reuniones variarían en sus descripciones posteriores de lo que se habló, pero coincidían en una cosa. Orbex ya no era la figura central en la sala. El eje de gravedad había cambiado. Burs, el representante Mekrat, presentó los resultados preliminares de la auditoría 6 semanas después de que comenzara. Cubrían 150 años de contratos de distribución tecnológica. Los números eran específicos. Los nombres eran específicos. Y el efecto en las economías de las civilizaciones incorporadas era documentable, con datos que la coalición misma había generado y guardado y nunca revisado. La sesión en la que se presentó el informe duró 9 horas. 4 representantes solicitaron tiempo para consultar con sus mundos de origen. El representante Torrati, que había pasado 900 años en el sistema y había acumulado la ventaja de quien lleva más tiempo, fue también el primero en decir en voz alta lo que el informe implicaba. Hemos estado construyendo sobre una base que tenía fallas que preferimos no ver. Nadie lo contradijo. En la Tierra, la vida no se detuvo ni se transformó de golpe. Las cosas importantes rara vez lo hacen. No, lo que sí ocurrió fue una serie de cambios pequeños y paralelos que Nina catalogaba con la misma dedicación metódica que había aplicado desde el principio. Los 2 planetas que habían presentado solicitudes formales de renegociación recibieron respuesta. No todo lo que pedían, pero más de lo que esperaban. Los otros 7 que habían estado revisando en silencio empezaron a presentar sus propias solicitudes. Kevin pasó 3 semanas durmiendo. Cuando volvió al hangar, encontró un mensaje de Seraphon con una serie de datos técnicos que describían un problema de inestabilidad en los sistemas de propulsión de largo alcance de la coalición que nadie había podido resolver en 40 años. Kevin leyó el problema, tomó un café y escribió una respuesta que tardó 4 horas. La respuesta tenía la solución. Seraphon tardó 2 días en confirmar que funcionaba. Cuando lo hizo, y el mensaje que envió era de 3 palabras en inglés. Interesante, gracias, más pronto. Kevin le mostró el mensaje a Nina. Nina sonrió. Te acaba de reclutar. Lo sé. Kevin guardó el dispositivo. Debería pedirle que aparezca en el contrato de asociación. Ya está. Artículo 16.
Navarro supo que algo fundamental había cambiado no en el momento de la firma ni en el retiro de las naves, sino 3 meses después, no cuando llegó un mensaje de una civilización que no estaba en ninguna de las listas de Nina, un mundo llamado Aret, que llevaba 400 años en la coalición, cuyo idioma original había desaparecido 180 años antes, cuyas rutas comerciales habían sido reemplazadas 2 siglos atrás. El mensaje estaba en el idioma estándar de la coalición porque el idioma de Aret ya no existía en ninguna base de datos. Decía: escuchamos lo que hicieron. Escuchamos las preguntas. No tenemos tratado que renegociar porque ya no tenemos la estructura para reclamar. Pero queremos saber si el proceso que iniciaron tiene espacio para casos como el nuestro. Navarro leyó el mensaje 2 veces. Luego llamó a Nina. ¿Tienes espacio en tu agenda? Nina ya estaba escribiendo su respuesta al mensaje de Aret cuando respondió: no, pero lo hago de todas formas. Afuera, el cielo sobre Denver era azul y sin naves. El sol llegaba sin obstáculos. Era algo que seguía siendo notable 3 meses después. Ese sol sin sombras alienígenas. Laura Soto estaba en su oficina revisando el borrador de un protocolo de comunicación que ella, Aaron Reyes y Megan Torres habían preparado para las 9 civilizaciones en proceso de renegociación. Era un documento técnico y seco, pero debajo de cada cláusula estaba la misma idea: que existir dentro de un sistema más grande no requería dejar de existir como uno mismo. Era una idea que sonaba simple. Había tomado 4 semanas de rechazos, 3 almirantes confundidos, en 800 naves en órbita, 18 meses de Kevin sin dormir, 49.3 terabytes de lectura, y una reina que decidió que era momento de usar poderes que no se habían usado en 400 años para llegar a ella. Pete Galloway, desde Uruguay, mandó un mensaje ese mismo día que decía: ¿el trato con Aret requiere un abogado de derecho espacial o alguien con mucha paciencia y conexión a Internet? Nina respondió: los dos. ¿Tienes las ovejas aseguradas? Las ovejas siempre estuvieron más seguras que nosotros. Nina se rió. Era la primera vez en 4 meses que se reía así, sin calcular nada, sin medir nada, sin que fuera parte de ningún plan. Afuera, el sol seguía llegando. Adentro, el trabajo apenas empezaba.